Bien, con respecto a el tema relativo a lo que es el aspecto de el desarrollo del potencial humano, pues tendríamos que partir primero, pues prácticamente eh, potencial humano lo podemos entender de muchas formas, pero no podemos hablar de desarrollo humano de potencial humano si no podemos entender qué significa o cuáles son los aspectos estructurales del desarrollo. En este aspecto del desarrollo, normalmente, por ejemplo, han habido muchas concepciones con respecto a esto, con respecto a entender qué significa la palabra o el concepto de desarrollo. Para esto, pues lo podemos nosotros de alguna otra forma entender de la siguiente manera. Es decir, este aspecto, dentro de los aspectos del desarrollo humano, normalmente, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues en este caso, lo que en algunos momentos consideraríamos lo que es el ciclo vital, que partimos desde el aspecto de lo que es la infancia y la infancia, la niñez, después lo que es la adolescencia, juventud, la adultez y la última etapa considerada como lo que es la vejez. De alguna otra forma, estos aspectos del ciclo vital que estaríamos viendo de acuerdo a las diferentes teorías y de acuerdo a los aspectos de ciertas expectativas, de acuerdo a cada ciclo vital, serían los retos y de alguna otra forma en cuanto a lo que necesitamos nosotros estar evaluando y evidenciando en cada una de estas etapas entre lo que esperamos y lo que vamos a estar encontrando nosotros específicamente con cada una de las personas que nos rodeamos y o con las que podamos nosotros encontrarnos. Recordemos que no es lo mismo lo que yo espero, las expectativas de acuerdo a ciertos elementos teóricos con respecto a estas etapas de desarrollo, a lo que yo voy a estar encontrando en un aspecto de la realidad. ¿Sí? Aquí es cuando muchas veces tenemos que partir de que los aspectos teóricos que van a poder hablar de las diferentes etapas del ciclo vital solamente es para darnos un panorama de lo que podemos encontrarnos en este aspecto de una expectativa o acercamiento a la realidad, pero no significa que se vuelvan una regla a rajatabla en con respecto a los diferentes individuos con los que vayamos a trabajar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, sabemos nosotros que cada una de las etapas entre lo que es la infancia y la niñez va a determinar ciertos rasgos madurativos, ya sea desde el aspecto del desarrollo, desde el aspecto de lo que llamamos nosotros crecimiento, ¿sí? Y lo que estaríamos nosotros considerando como parte de lo esperado. Bien, antes de avanzar en cuanto a este aspecto, me gustaría saber con respecto a lo que es el partes del ciclo vital, ¿qué entendemos nosotros o, por ejemplo, por el concepto de crecimiento? ¿Qué entienden ustedes por desarrollo y qué entienden ustedes por maduración?
¿Sí? Es como la etapa que nos va formando cuando uno va creciendo. Bien, pero ¿cuál es cuál? Recuerden que son tres conceptos diferentes, ¿sí? Se los voy a escribir para que lo puedan ustedes diferenciar. Se los voy a escribir en la caja de chat. Sí, bien. Para cuando hablamos nosotros es con respecto a esto es uno tema es crecimiento, uno es crecimiento, otro es desarrollo y otro es maduración. Estos son los conceptos que normalmente estaríamos nosotros tratando de tratar de entender. ¿Qué entienden ustedes por cada uno de ellos? Aquí sí me gustaría escuchar sus opiniones para ver más o menos en qué canal nos encontramos con respecto a este tema. Buenos días, profe. Pues yo por crecimiento le entiendo así de la etapa de niño, donde empezamos a crecer, a desarrollar cambios físicos, Muy bien. etcétera. Bien, voy anotando, voy Buenos días, profe. anotando. ¿Es crecimiento? A ver, ¿qué me comentabas? Yo digo, Que es sobre cuando uno va creciendo y pues tiene cambios físicos en el cuerpo. En eso yo le entiendo lo del crecimiento. Ujú. Cambios físicos, muy bien. Bien. ¿Algún otro comentario con respecto al algún otro compañero con respecto a lo que es la palabra crecimiento que entendemos nosotros? yo digo que crecimiento es como dice el compañero. Ujú. Ahora sí que es la etapa natural de la vida, cuando va pasando lo del tiempo, pues uno Etapa. va creciendo. Ya desarrollo serían las aptitudes que uno va adquiriendo, adaptándose a ciertas partes del crecimiento, así que va desarrollando fuerza, desarrollando velocidad, ahora sí que con entrenamiento y cosas así. Ya la maduración, pues ya sería ya cuando tu pensar, tu forma de ver la vida ha cambiado y te has adaptado lo suficiente para llevar ahora sí relativamente a lo que estás. Ujú. Bien. A ver, Yo, ¿sí? ¿Escucho? igual puede ser como, cambios también en el desarrollo de pensamientos, ¿no? O sea, va cambiando también en que vas creciendo, va cambiando también tu mentalidad como persona. Ok, ¿en qué concepto de Anira me comentas? ¿Cuál? En crecimiento. En crecimiento. Ujú. Muy bien. ¿Qué escucho? Bueno, igual pensaba relacionándolo, crecimiento en infancia y niñez, pues, pues como dice Dianira, puede ser en pensamiento y físicamente, Ujú, relacionando desarrollo en adolescencia y juventud, ujú. va madurando uno sus pensamientos, pero igual hay la maduración de un adulto y de la vejez, que ya es otro, ahora sí, un pensamiento más maduro, vale la redundancia. Pero ¿qué entendemos por maduración? Ac- Creo que sí estamos entendiendo las cuestiones entre crecimiento y desarrollo, pero creo que todavía me gustaría qué entienden por qué entienden ustedes por maduración. ¿Qué entienden por maduración? Hola, buen día. Buen día.
Pues entiendo por maduración cuando es que pasan los niños o los adolescentes de pues niños a mujeres, de niños a hombres, en la parte física y lo que es la otra parte sería la maduración emocional, con las situaciones que va pasando uno conforme pasan los años. Bien. ¿Y cómo, en su punto de vista, podemos determinar, si hablamos del aspecto emocional, cómo podemos determinar que alguien es maduro emocionalmente? ¿Qué es lo que nos ayudaría a determinar la maduración? Pues creo que no hay un concepto o algo que pueda medir lo que es que alguien madure, ¿no? O sea, es conforme las situaciones de vida que vaya pasando uno, que va madurando, igual y lo que vaya, aprendiendo, tanto en la parte que sería, no sé, estudiando, leyendo, y la otra parte, pues, situaciones de vida. O sea, todos tenemos diferentes situaciones, así que pues hay personas que podrán madurar emocionalmente más rápido y otros que pueden tardar. Muy bien, Yo creo, efectivamente. Sí, escucho. Adelante. yo creo que la madurez no tiene edad para que una persona sea así, porque hay personas de 12, 13, 14 años que piensan como uno de 20 y yo creo que eso también tiene mucho que ver. Siento que la madurez a veces puede, no, o sea, no tiene edad para que una persona sea madura. Ujú. Muy bien, perfecto. Bueno, les voy a hacer un pequeño comentario con respecto a esto. Obviamente no estamos tan perdidos con respecto al tema de los conceptos de crecimiento, desarrollo, y más o menos tienen la noción de maduración. Obviamente sí, el aspecto de crecimiento está determinado por aspectos biofísicos. Normalmente eso es algo muy interesante. Muchas veces tenemos que diferenciar el aspecto de, en este aspecto, el concepto o el rubro de crecimiento del desarrollo. No es lo mismo que una persona crezca a que se desarrolle, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente todos paulatinamente vamos a tener cambios físicos, eh, de alguna otra forma, dependiendo de cierta codificación hereditaria en nosotros o cierto tipo de aspectos externos, exógenos, que van a hacer que tal vez algunas personas de alguna otra forma crezcan eh, de diferente manera a otra. El aspecto del desarrollo es más que nada el aspecto del proceso, en el aspecto de la velocidad o los aspectos relativos a cómo la persona va cambiando dependiendo de su ritmo de velocidad en cuanto a los aspectos internos y externos. Internos en cuanto a los aspectos de, por ejemplo, esta programación que tenemos de tipo hereditaria, de tipo genética, que algunas personas normalmente tienen una programación o preprogramación genética para desarrollarse. Sin embargo, en el desarrollo también tenemos que ver otros aspectos relativos a cómo es que se dan estas condiciones en el aspecto contextual de cada uno. No es lo mismo el desarrollo de una persona que está siendo estimulada para que pueda crecer en este aspecto, si lo vemos desde el aspecto físico, o en el aspecto madurativo, si realmente está teniendo todos los elementos para que alcance lo que son los aspectos deseados. Más que nada, el desarrollo es más que nada, es lo que estaríamos evaluando en cada persona, porque normalmente por eso lo puse en medio. El desarrollo es como en medio para poder valorar y hacer
hacer una comparación entre los aspectos biofísicos, que van a ser aspectos cuantitativos exactos, que podemos determinar lo que es el aspecto de talla, el aspecto de peso, lo que son, por ejemplo, la aparición de ciertos rasgos dependiendo de las características de cada etapa en cuanto a aspecto de crecimiento, y el aspecto madurativo, que es un aspecto de tipo cualitativo o apreciativo. Efectivamente, determinamos muchas veces que la maduración es una construcción que vamos a estar teniendo con respecto a los conceptos teóricos de lo que se determina que una persona, dependiendo de su etapa, si ha alcanzado su nivel de madurez en relación con las expectativas de la etapa en la que se encuentran o la edad en la que se encuentran, ¿sí? Sin embargo, efectivamente hay una situación, como ustedes mencionaban, tenemos que estar valorando el aspecto contextual, porque no es lo mismo las expectativas de maduración, por ejemplo, de un niño, por ejemplo, en Dinamarca, a la que podamos tener la maduración del mismo niño, que, pero ahora con la misma edad, pero ahora en Latinoamérica. Podemos tener dos niños de diferente país, pero van a haber otros aspectos que van a ser evaluados a nivel madurativo dependiendo del contexto, porque nosotros podemos tener una expectativa de acuerdo a la construcción sociocultural de cómo determinamos que un niño ha alcanzado su nivel de maduración, dependiendo del contexto del que hablemos. Por ejemplo, de alguna otra forma les voy a dar un ejemplo. En la India, por ejemplo, a los 14 años ya se considera que una joven de 14 años ya es una mujer, ¿sí? En lo que es, por ejemplo, en la cultura judeo-palestina, lo que son la edad de 13 años es considerado ya la etapa de lo que es el inicio de lo que es la etapa de lo que puede considerarse un hombre a alguien, ¿sí? Pero ¿cómo se da la comparación ahora, imaginemos, en nuestro país? Por ejemplo, todavía 13 y 14 años, todavía en nuestra cuestión occidental se les considera como menores de edad, y por lo tanto se les sigue tratando como menores de edad con respecto a la construcción de ese contexto madurativo que ahora hemos nosotros establecido. De hecho, mucho de lo que nosotros estamos construyendo con respecto a las teorías madurativas, que vamos a ver más adelante, están relacionadas al aspecto occidental, que nosotros construimos las etapas de acuerdo a lo que se espera, de acuerdo a la occidentalización de nuestra sociedad. Sin embargo, lo interesante acá es que, como yo les mencionaba, cuando hablamos acerca del ciclo vital, cada una de estas etapas, como lo que es la infancia y la niñez, tiene sus expectativas y tiene sus retos a alcanzar. En este aspecto, por ejemplo, de aquí es cuando determinamos que si un niño tiene ciertas características de subdesarrollo que no ha desarrollado de acuerdo a las expectativas, de acuerdo a su edad o de acuerdo a su etapa, empiezan a preocuparse los padres. Y aquí es la cuestión de algún tipo contextual y de acuerdo a cómo la comunidad haya construido esos aspectos, cuando de repente es que el niño ya tiene 3 años y todavía no habla. Por ejemplo, muchos padres podrían estarse preocupados con respecto a eso. En la adolescencia, a lo mejor todavía puede preocuparnos en algún momento, de acuerdo a ciertas teorías, que ya tenga capacidad de poder razonar y meditar ciertos aspectos de lo bueno y lo malo, y a lo mejor pueda preocuparnos, por ejemplo, a nosotros los adultos, cuando un adolescente o un joven
todavía sigue teniendo rasgos de comportamiento o maduración de muy por debajo de las expectativas contextuales construidas para nuestro tiempo o nuestra comunidad. ¿Y qué va a conllevar eso? Que de alguna otra forma determinemos el aspecto de inmadurez. Lo mismo está los retos para la cuestión de la adultez. Por ejemplo, ¿qué es lo que se espera cuando estás en la etapa adulta? En el aspecto de la adultez, normalmente conlleva un aspecto mucho más peso con respecto a asumir ciertas responsabilidades, a asumir ciertas obligaciones y defender ciertos tipos de derechos. En alguna otra forma, todavía nosotros, por ejemplo, como adultos, podemos estar en la custodia y la salvaguarda de que la mayoría de los adolescentes y algunos jóvenes, incluso niños e infantes, tienen ciertos rasgos de inmadurez por sus características biológicas o lo que es su edad cronológica. Sin embargo, hay ciertos aspectos que pueden preocuparnos cuando todavía tenemos nosotros adultos que tienen ciertos grados de inmadurez que los exponen a ciertos grados de indefensión, o en este aspecto los vuelven hasta cierto punto dependientes o incluso codependientes, y eso pueda generar estragos en aspectos de su desarrollo y en el desenvolvimiento en su vida. ¿Y qué decir al momento del aspecto de la vejez? ¿Cuál es la expectativa en la última etapa del ciclo vital de la vejez? ¿Qué es lo que se espera y normalmente estar viviendo en la vejez? ¿Y cuáles son los retos al momento de estar trabajando con las personas que se encuentran en esta etapa? Cada una de estas etapas del ciclo vital que estaríamos viendo de acuerdo a cada teoría van a conllevar algunas perspectivas diferentes. Y de acuerdo a esas perspectivas, les comento, tenemos que verlas siempre con una lupa, no como si fuera un parámetro o una regla rígida, sino como un parámetro de lo que podemos nosotros encontrar y lo que nosotros podemos construir, ya que cada individuo es diferente y cada ser humano presenta diferencias sustanciales entre uno y otro, aun cuando dos personas hayan sido expuestas a las mismas condiciones, no significan que tengan el mismo nivel de desarrollo, el mismo nivel de maduración, aun cuando tengan el mismo nivel de crecimiento, ¿sí? Y esto es lo que vamos a estar evaluando constantemente en este aspecto, porque eso va a definir, una vez que tengamos claro cuáles son los aspectos de crecimiento, los aspectos relativos al desarrollo que influyen en el crecimiento y en la maduración, podemos nosotros determinar, por ejemplo, lo que son los límites y los alcances de cada individuo. Aquí lo interesante es que trabajamos con el individuo. De ahí es la importancia de entender el aspecto de que nosotros estamos trabajando con individuos, ¿sí? En este aspecto, un individuo lo tenemos que entender como una persona que tiene características particulares que puede conllevar ciertos aspectos madurativos, de desarrollo y de crecimiento particulares que no podemos comparar por completo con otros. Aquí el problema es llegar a aspectos de generalización. Aquí lo interesante es particular en el aspecto contextual a cada individuo al momento de estudiarlo, porque no todos tienen el mismo potencial
para poder desarrollarse, y eso les va a ayudar a ustedes a determinar aspectos más adelante cuando vayan avanzando en la carrera, para determinar si ciertas personas por sus cuestiones o sus condiciones de inmadurez, desarrollo o aspectos en la afectación de su crecimiento puedan ser sujetos a investigación o puedan ser sujetos a algún proceso de algún juicio legal. Porque muchas veces estos son los aspectos que hay que considerar y ustedes más adelante tendrán que considerar como criminólogos al momento de trabajar con las personas. Antes que estar evaluando el aspecto criminógeno, tenemos que mirar lo que es la perspectiva humana. Nunca perder la perspectiva humana, la perspectiva individual, para poder entender cada una de las naturalezas y concepciones particulares de cada individuo o cada uno de los actores dentro de nuestros aspectos de investigación. En este sentido, es como cuando nosotros tenemos que entender que el desarrollo humano, que es lo que estaríamos nosotros prácticamente evaluando en la mayoría de las veces, está determinado por aspectos psicológicos, físicos, cognitivos, sociales y espirituales. En este sentido, por ejemplo, el aspecto psicológico, no sé, ustedes cuando escuchan la palabra psicológico, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué pensamientos tiene una persona? ¿Qué es lo que piensa y lo que siente? Muy bien. A nivel físico, ¿qué estaríamos evaluando? ¿El comportamiento? No precisamente, estaríamos evaluando el nivel de desarrollo, aspectos de crecimiento más que nada, el aspecto de si tiene alguna limitación o no para hacer determinadas cosas, si tiene alguna potencialidad. El aspecto físico es cómo se encuentra la persona en su estado de salud, en su estado mental. Muchas veces vamos a determinar varios aspectos que son hasta cierto punto apreciativos y que podemos nosotros evaluar cuantitativamente, que el aspecto físico sí puede ser cuantificable y sí está descrito por aspectos de tipo biológico, por así decirlo. A nivel cognitivo, ¿qué creen que podemos estar evaluando? Su nivel de conocimiento que tenga respecto a un tema. Así es, efectivamente. En ese sentido, no es lo mismo que una persona tenga por ejemplo, un nivel de maestría, a que sepa la maestría. Aquí es en donde vamos a determinar un aspecto interesante en lo cognitivo. Puedes tener tú 3 másters, un doctorado, pero a lo mejor solo de los 3 másters y un doctorado, a lo mejor solamente manejas aspectos básicos como de licenciatura. Y a lo mejor tengo una persona que solamente tiene una licenciatura, pero sí maneja perfectamente aspectos de un máster o un doctorado sin tener el papel. Acá lo interesante es valorar la persona en los aspectos de conocimiento y el manejo del análisis de la información en este aspecto. ¿Qué es lo que conoce? ¿Cómo conoce las cosas la persona? Tenemos que, en el aspecto cognitivo, es evaluar el proceso de cognición, y en este aspecto es, por ejemplo, si tiene un buen nivel de aprendizaje, si tiene capacidad de poder explicar, de poder reproducir una información, cómo maneja la información,
qué nivel de información maneja la persona, si es un nivel alto, bajo, medio. Eh, También se determinamos, por ejemplo, si en el aspecto cognitivo, por ejemplo, no hay ningún tipo de alteración, no hay ningún tipo de problema al momento de aprender. A lo mejor, y a veces yo me he topado con algunos estudiantes que desafortunadamente no fueron diagnosticados y a lo mejor siguen acarreando aspectos de TDAH, de autismo, de, por ejemplo, dificultades para leer como la dislexia. Por ejemplo, tienen dificultades en aspectos de conocimientos o manejo de datos cuantitativos como es la discalculia y a veces son tachados cuando no podemos valorar de forma cognitiva este tipo de condiciones y determinar pues a lo mejor la persona tiene dificultades para entender el pensamiento o lo que es la lógica matemática. Eso es importante. O el nivel de comprensión, porque no es lo mismo la comprensión lectora, la comprensión oral y la capacidad de síntesis y análisis que veríamos a nivel cognitivo. Porque muchas veces hay gente que se aprende, y conocen ustedes personas que se aprenden las cosas de memoria, son muy buenos en la memoria, pero pídeles que te expliquen las cosas y ahí es en donde tienen problemas. Esa es la situación que estaríamos evaluando. A nivel social, obviamente evaluamos aspectos de cómo es que se inserta dentro de la esfera social, dentro del desarrollo de la socialización, cuáles son los elementos que influyen en su persona, en su desarrollo. Hay personas que son muy susceptibles a ciertos grupos, que son influenciables. Otras personas que necesitan de los otros para poder de alguna otra forma desarrollar sus potencialidades. Y otros que de alguna otra forma solo a través de la socialización podemos evaluar su nivel de desarrollo. Y el último que no quería dejar por último es el aspecto espiritual. Y este es un aspecto muy controvertido. ¿Qué entienden ustedes? ¿Por qué el aspecto espiritual? ¿Qué entienden por el aspecto espiritual? Pues en ese aspecto cada persona necesita, supongamos, creer en algo. Puede ser de cualquier religión para que lleve un control o es como ciertas leyes que me imagino que hay, que debe tener el ser humano para poder controlarse. Al menos en el aspecto espiritual, cada persona, no sé, cree en Dios o hay diferentes formas de llamar a Dios. Y es un aspecto que mantiene a las personas estables o concentradas en lo bueno, en lo malo, en lo que se puede hacer o que no se puede hacer. Claro, Y, pues, muy bien, excelente, sí. Obviamente, vamos, a la situación espiritual normalmente es prácticamente es una trampa, porque el aspecto espiritual sí evalúa los aspectos de qué pasa con la persona con respecto al aspecto de la trascendencia. El aspecto espiritual lo vamos a evaluar desde el punto de vista objetivo, no en cuanto a si cree en Dios solamente, sino qué pasa en cuanto a su desarrollo humano, en cuanto a la idea y el manejo de la trascendencia como ser. En este sentido, el aspecto de desarrollo humano en cuestión espiritual es cuando trabajamos si la persona tiene metas no solamente en lo que quiere hacer de su vida, sino también en la persona que quiere formarse de sí misma. En el sentido espiritual trabajamos, por ejemplo, como cuando le preguntamos a un adolescente cómo se percibe a sí mismo, cuál es la esencia, cuáles son los valores, las virtudes que lo describen,
y sobre todo cuáles son los aspectos aspiracionales o de trascendencia que desea alcanzar en su ciclo de vida, ¿sí? Hasta donde pues de alguna otra forma la vida le permita llegar. Lo interesante acá es en el aspecto espiritual, no solamente trabajar con lo psicológico, lo físico, lo cognitivo y lo social, también es el aspecto de aspiracionalidad. Lo aspiracional, las metas en cuanto al ser, es también importante, porque es como el motor interno que va a conllevar de alguna otra forma el aspecto físico, psicológico, cognitivo y hasta social. Es muy importante el aspecto espiritual porque es la naturaleza de la esencia particular del ser, determina cómo piensa, cómo lleva su desarrollo físico, cómo desarrolla el interés por el aspecto cognitivo y obviamente cómo se inserta en el aspecto de la sociabilidad y la socialización. ¿Sí queda entendido este aspecto? Sí. Muy bien. Si tienen dudas, recuerden que pueden hacerme manifestar sus dudas en cualquier momento. Otro de los aspectos en cuanto a aspectos estructurales del desarrollo humano, ¿alguien iba a comentar algo? O sí, Eh, escucho. ¿O alguna pregunta? ¿Sí o no? no, yo no. Ah, bueno, perfecto. Entonces, dentro de los aspectos estructurales del desarrollo humano, tenemos que definir que en el curso de la vida se observan muchos cambios en las personas y en los niños, en sus conductas y opiniones y creencias, en sus modos de sentir y reaccionar, pero no todos los cambios son propios del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, por ejemplo, lo que vamos a estar observando que en el curso de la vida pueden haber muchos cambios, en este caso, estos cambios pueden ser tanto físicos como contextuales, como condiciones de vida y sobre todo en cuestiones en condiciones de contexto sociohistórico-culturales, ¿sí? Y que de alguna otra forma podemos verlos en la forma en que se conducen y las opiniones y las creencias que tienen. Y también se pueden manifestar en su forma en que pueden sentir y reaccionar ante a estos tipos de cambios, ¿sí? Pero muchas veces, ¿por qué dice este aspecto de que no todos los cambios son propios del desarrollo? Porque muchas veces hay ciertos cambios que son de tipo conductuales o reaccionales ante ciertos determinados estímulos. Por ejemplo, vamos a hablar algo muy contextual. Eh, por ejemplo, hacer como una parada con respecto a este tema. En el 2020, sabemos que tuvimos prácticamente pues un golpe a nivel mundial. ¿Alguien me pudiera comentar y quisiera comentar su experiencia con respecto a cómo era antes de lo que fue la contingencia de la pandemia a cómo considera que es en este momento que estamos viviendo la contingencia de la pandemia? ¿Considera que ha habido algún cambio en su persona con respecto a esta situación mundial que vivimos? ¿Alguien? Creo que Sí, adelante.
Yo creo que a veces hay personas que solían estar fuera, mucho, o sea, solían estar mucho tiempo fuera de casa y ahora pues se han aislado y no han salido. Siento que a veces eso también como que les afecta y a veces no buscan en qué entretenerse y a veces se ponen como de mal humor o están tristes, o sea, no buscan qué hacer. Ok, muy bien. En cuanto a esa observación de lo que me acabas de comentar, ¿qué puedes tú rescatar con respecto a ese análisis? ¿A qué conclusión puedes llegar tú? Pues a que busque la manera de sentirse mejor dentro de casa, que haga lo que le guste hacer, ya sea que se ponga a dibujar o algo, porque a veces mucho deja de hacer otras cosas por salir y ya olvida lo que tenía, lo que le gustaba antes. Y creo que es como una segunda opción para hacer las cosas. Ok, eso es lo que tiene que hacer. Muy bien. Pero aquí tenemos un problema. Aquí la situación es ver, eh, estamos muy acostumbrados y es natural que es fácil tratar de aconsejar. Pero ¿qué pasa cuando el problema lo tenemos nosotros? Bien, ¿alguno de ustedes se sintió afectado por este tipo de contingencia? Este, yo en lo personal creo que sí, es como que de repente te empieza a dar, no sé, como que ansiedad, de repente te sientes triste o inclusive la depresión te puede llegar y no saber qué hacer. Claro, porque no es una... lo interesante de acá es que esto fue un cambio no interno, sino fue un cambio externo del cual psicológica, cognoscitiva, y quiero que lo vean de esta forma. Estos cambios fue un cambio físico, cognitivo, social, que tuvo normalmente un impacto a nivel psicológico, incluso espiritual de muchas personas que no estaban preparadas para este proceso de adaptación, ¿sí? Por eso es importante en cuanto a este tema, en cuanto al entendimiento del desarrollo humano, establecer claramente una distinción entre cambios individuales y transformaciones evolutivas, porque eso representa una perspectiva de análisis en el proceso. Muchas veces ante este tipo de situaciones podemos determinar y hacer un autoanálisis acerca de qué tan maduro soy, eh, cómo es que yo estaba preparado para enfrentar este tipo de cambios abruptos, porque fue un cambio abrupto a nivel mundial para mucha gente y muchos por su nivel de baja tolerancia al cambio tuvieron, y es normal porque no nos prepararon para esto. Los padres ni la sociedad se preparó para estos cambios tan abruptos que tenían que ver incluso un cambio en nuestro estilo de vida y nuestra forma de ver la vida. Porque a lo mejor uno como joven dice, no, pues me gusta vivir la vida, pero cuando empiezas a ver que otros jóvenes se empezaron a ir muy jóvenes durante la pandemia, o algunos cayeron en depresión u otros cayeron en ansiedad cuando antes no pensaban que fueran a ser expuestos a este tipo de situaciones, y a veces te da la sorpresa que a veces las personas que aparecían aparentemente débiles representaron tener un nivel de resiliencia, una capacidad de adaptarse mayor que las otras. Y las personas que aparentemente eran muy fuertes emocionalmente y psicológicamente, algunas cayeron. Recordemos de que ante estas situaciones estructurales que podamos vivir y estas transformaciones que podamos vivir, realmente solo podemos evaluar qué es lo que pasa con el individuo cuando se enfrenta a las situaciones. Bien, son las 9:04. Creo que ustedes ahorita ya tienen otra clase, si no más tengo entendido.
¿Es correcto? Sí, profe. Sí, Ok, profe. entonces Es correcto. vamos a dejar por lo pronto es esta exposición. Voy a tratar de terminar la siguiente semana. Sin embargo, les voy a encargar por ejemplo, que me puedan investigar para que la siguiente semana podamos avanzar con dos temas acerca de dos simples preguntas de lo que es la personalidad y qué es el aprendizaje. ¿Sí? Traten de encontrar de alguna otra forma diferentes acepciones sobre personalidad, por lo menos 3 de personalidad y 3 de aprendizaje, para que podamos nosotros contextualizar lo que es esta primera parte de esta exposición que tenemos. De todas formas, lo voy a tener en la caja de tareas y lo discutimos en clase el siguiente sábado, ¿correcto? Sí, está bien. Entendido, profe. Excelente. Bueno, les deseo éxito en sus otras clases y nos vemos eh, el siguiente sábado. Gracias, adiós. Luego, Gracias. Hasta buen luego. día. Gracias, profe.